Hola, en este vídeo voy a explicaros cómo se calculan y se valoran los primeros ratios que hemos visto. Para realizar el ejemplo, voy a usar el balance que tenemos en el ejercicio 6 del tema 9, que es exactamente el mismo ejercicio del tema 8. Así que como ya tenemos construido el balance del ejercicio 6 del tema 8, buscar la solución, que la tenemos corregida de clase, y a partir de ahí veremos los datos. Pero bueno, os lo resumo más o menos en un esquema, ¿vale? Para que conozcáis los datos, un esquema de la estructura económico y financiera, ¿vale? De ese balance. En la parte del activo, según estoy viendo en la solución, teníamos un valor aproximado, bueno, un valor del activo no corriente de 256.500 euros. Y el activo corriente es de 130.000, que corresponde a unas existencias de 75.000 euros y un realizable de 55.000, ¿vale? No hay disponible en esta empresa. Y por otro lado tenemos la estructura financiera con un neto de 182.000, un pasivo no corriente de 120.000 y un pasivo corriente de 84.500. Repito que estos son datos extraídos de la solución del balance del ejercicio 6, ¿vale? Que vale tanto para el tema 8 como para el tema 9. Es el mismo enunciado. Bien, en el tema 9 lo que se nos pide, aparte de construir el balance, que ya lo tenemos, es calcular el fondo de maniobra y explicar su significado y calcular o analizar la situación financiera de la empresa mediante el cálculo de diferentes ratios. Nosotros vamos a ver hoy el de tesorería y el de liquidez. Bien, comienzo con el cálculo del fondo de maniobra. Si recordáis, para calcular el fondo de maniobra teníamos dos fórmulas. La primera de ellas resta lo que es el activo circulante menos el pasivo circulante. O también activo corriente menos pasivo corriente. Lo mismo en este caso, lo que tenemos que coger es el activo circulante, que son 130.000, y restarle los 84.500 del pasivo corriente o circulante. Y eso nos da un valor de 45.500 euros. La otra forma de calcularlo era el pasivo fijo, que está compuesto por estas dos masas, el neto y el pasivo no corriente, y le restamos el activo fijo o activo no corriente. Es decir, sumamos 182.000 y 120.000, que da 302.000, y le restamos los 256.500 del activo no corriente o activo fijo. En total nos da también 45.500 euros. Nos tiene que dar lo mismo, ¿vale? De las dos formas de calcularlo. Bien, a la hora de valorarlo, lo que tenemos que hacer es, primero, yo os recomiendo que hagáis una pequeña definición de lo que es el fondo de maniobra. Así que, con decir que el fondo de maniobra es la parte del activo corriente que, que no se financia con pasivo corriente, sino que se financia con este pasivo fijo, ¿vale? Y que representa ese colchón de seguridad, ese margen operativo que tiene la empresa para poder hacer frente a desajustes entre el flujo de cobros y de pagos. Pues esa sería una primera parte. De todas formas, en Aules os colgaré la solución con estos comentarios,
¿vale? Y luego lo que hay que decir es que es un fondo de maniobra positivo, es decir, primero hacemos una primera parte siempre, ¿vale? Os recomiendo de una parte teórica definiendo lo que es el fondo de maniobra y luego pasando a valorar el resultado de esta empresa. Hay que decir que es positivo y realizar un cálculo, ¿vale? Yo siempre os dije en el anterior vídeo que tenemos que calcular el porcentaje que representa el fondo de maniobra, ¿vale? Sobre todo el activo circulante. Es decir, coger el fondo de maniobra, dividirlo entre el activo circulante y expresarlo por 100. En este caso, el fondo de maniobra que nos ha dado 45.500, dividirlo entre el activo circulante que era 130.000 y multiplicarlo por 100, esto da un 35%, ¿vale? Y este dato nos sirve para hacer un comentario diciendo que, bueno, que esta empresa tiene un fondo de maniobra suficiente, le permite tener un colchón de seguridad aceptable para hacer frente a sus necesidades de liquidez y que representa el 35% de todo su activo circulante, cosa que está bastante bien. Vale. Ahora vamos a calcular el primer ratio. El primer ratio que nos pide el ejercicio es calcular el ratio de tesorería. Bien, el ratio de tesorería, según vimos el otro día en clase, en Webex, nos divide el disponible más el realizable entre el pasivo corriente. Bien, si vemos el resultado del balance, vemos que disponible no tenía esta empresa, ¿vale? Pero sí tiene realizable, que son 55.000 euros. Dividimos los 55.000 euros entre el valor del pasivo corriente, que eran 84.500, y nos da un valor de 0,65. Bien, tenemos que tener siempre muy claro que hay que indicar el margen que yo entiendo que es correcto y hay que indicarlo en el examen para que el corrector de selectividad sepa qué criterio estáis cogiendo. Entonces, indicáis, ¿vale? Al margen del resultado, aquí al lado, que el intervalo que consideráis bueno es entre 1 y 1,3, ¿vale? Que es el que tenéis en los apuntes. Y a partir de ahí tenemos que hacer una valoración, ¿vale? Si os dais cuenta, está por debajo de lo que sería un ratio aceptable, bastante por debajo. Entonces, igual que hemos hecho con el fondo de maniobra, aquí haríamos la valoración de este ratio de tesorería. Yo os recomiendo que hagáis dos partes. Primero, un primer párrafo de 2 o 3 líneas diciendo lo que es la definición del ratio de tesorería. O sea, habría que decir, y siempre aprovechando, como os dije el otro día, la fórmula, habría que decir que el ratio de tesorería expresa la relación que existe entre el realizable y el disponible con respecto al exigible a largo plazo, que es este pasivo corriente, y mide la capacidad, recordad, que tiene la empresa para hacer frente a esas deudas a corto plazo, esos 84.500 euros, esto de aquí, con esta masa del realizable más el disponible, ¿vale? Una vez que he comentado lo que es en teoría el ratio, paso a valorar el dato concreto de esta empresa, ¿vale? El dato, y hay que decirlo, el dato de esta empresa, de su ratio de tesorería, es inferior a lo deseable, bastante por debajo. Entonces hay que decir que, bueno, que como es tan bajo, pues seguramente va a tener problemas de liquidez a corto plazo para poder pagar las deudas que le vayan a ir venciendo, ¿vale? Porque solo representa el 65% del dinero que tiene con respecto a las deudas que le van a vencer a corto. Y hay que indicar, bueno, pues que de persistir esta situación podría tener problemas de insolvencia financiera, ¿vale? Aunque sean a corto plazo. Bien, y por último en este vídeo vamos a calcular el ratio de liquidez, que es el siguiente que aparece en el orden de los apuntes. El ratio de liquidez es muy parecido al de tesorería y prácticamente estudia pues, un aspecto similar, ¿vale? En este caso, el ratio de liquidez
aparte del disponible y el realizable, tiene también en cuenta, para comparar con las deudas que vencen a corto, las existencias. Es decir, tiene en cuenta todo el activo circulante y lo compara con el pasivo circulante o pasivo corriente. Es decir, en este caso estoy cogiendo todo el activo circulante y lo estoy comparando con el pasivo circulante. Es decir, estamos dividiendo los 130.000 euros que teníamos de pasivo circulante, es decir, en este caso la suma de las existencias más el realizable, y lo estamos dividiendo entre las deudas a corto plazo. El resultado es 1,54. Y nosotros entendíamos, ¿vale? Y así lo tenéis en los apuntes, que un valor razonable de este ratio estaría en el margen de 1,5 y 2. Luego, en este caso, la empresa sí que está dentro de ese margen recomendado. Bien. ¿Qué hay que comentar respecto a este ratio de liquidez? Pues exactamente lo mismo que hemos hecho antes. Un primer párrafo, pues aprovechando la fórmula, describiendo lo que es el ratio de liquidez, ¿vale? El ratio de liquidez pone en relación todo el activo circulante compuesto por el disponible, ¿vale? El realizable y las existencias, lo pone en comparación con las deudas a corto plazo, es decir, con su pasivo corriente, y estudian también prácticamente lo mismo que el de tesorería, la capacidad que tiene la empresa para hacer frente a sus deudas a corto plazo, en este caso con todos los elementos del activo circulante, porque si os dais cuenta, el ratio de liquidez es exactamente igual que el de tesorería, pero incluyendo esas existencias, ¿vale? Como un elemento también a tener en cuenta dentro de su capacidad de pago a corto plazo. Y recordar que lo tenéis en los apuntes, que este ratio, ¿vale? Que fijaos, me está comparando el activo circulante con el pasivo circulante, el ratio de liquidez, sí, ¿vale? Es mayor que 1, en ese caso nos indica que el fondo de maniobra es positivo. ¿De acuerdo? Fijaos que el fondo de maniobra estoy restándole el activo circulante y el pasivo circulante, y en este ratio lo estoy dividiendo, ¿vale? Estudian fondo de maniobra realmente y el ratio de liquidez estudian pues la misma capacidad, ¿vale? Aquí por resta y aquí por división, de forma que si esta división, si el ratio de liquidez es mayor que 1, significa que el activo circulante es mayor que el pasivo circulante, con lo cual el fondo de maniobra es positivo. En este caso, de todas formas, tiene que estar entre 1,5 y 2. Y esta empresa lo cumple. Lo que hay que decir, ¿vale? Que está dentro del intervalo correcto y en principio tiene una liquidez correcta y no va a tener problemas para hacer frente a las deudas a corto plazo.